Hola Marca, aquí Caracas, hora y media menos que allí en la Argentina, con la que nos vamos a repartir este programa con fuerte presencia desde aquí, desde Radio del Sur, por supuesto, pero repartiendo, insisto, con la realidad de allá, al borde del cambio de gobierno. Aquí hemos venido, como siempre hace Marca, una vez por año, ¿no? Recorriendo algunos lugares de la patria grande para registrar realidades, y la de mañana en Venezuela, la de ahora y la de mañana en Venezuela, vaya si fortachona respecto de lo que puede pasar, ¿no es cierto? Hay aquí un escenario complejísimo, del que hoy resulta en extremo arriesgado tener más respuestas que descripciones y preguntas. No solo es así por las elecciones de mañana, que renuevan por completo la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, que es unicameral, sino y sobre todo por los interrogantes que abre un proceso chavista con serias dificultades tanto internas como externas, y una oposición de derechas que no ofrece alternativa de ninguna especie, excepción hecha de volver a capturar la parte del león de la renta petrolera. Eso es todo. Los comicios parlamentarios de mañana son una muestra acabada de ese panorama, a partir de un dato quizás inédito, o por lo menos uno nunca lo ha visto. La oposición aquí no hizo campaña, literalmente, se guardó. No es posible encontrar afiches callejeros de sus candidatos poco menos que desconocidos. Sus actos públicos se han limitado a la protesta contra acciones políticas del gobierno. En las redes sociales sucede lo mismo, al igual que en la prensa escrita, y en los medios audiovisuales apenas se encontraron algunos spots que más se parecen a las frases de autoayuda que caracterizaron a la campaña del presidente electo de Argentina. El chavismo sí ha ganado las calles de un par de meses a esta parte, y con particular fuerza en los últimos días, incluyendo un gran acto de cierre anteayer, de que después vamos a hablar, consciente de que su mayoría parlamentaria corre peligro. ¿Cuánto descontento popular puede haber aquí en Venezuela como para que el conjunto opositor se permita prescindir de hacer campaña? Lo cual es reconocido desde sus propias filas. Sin duda que mucho. Hay mucho descontento, pero la pregunta es si hasta el límite de asestarle al chavismo un voto castigo que lo deje gravemente debilitado, y a favor de esa derecha que simplemente juntó sus pedazos, sin liderazgo alguno y sin más discurso que el denuncismo. El descontento aquí se explica sin vueltas, por los agotadores problemas de abastecimiento y distribución de los productos de primera necesidad en todo el país. Comenzó a generarse no mucho después de la muerte de Chávez, se perfiló con mayor dureza el año pasado y arreció en este. Muy al contrario, pero muy al contrario, de lo que se cree o esparce, aquí los medios de producción están en oligomonopolios privados y el Estado cuenta bastante poco a la hora de controlarlos. Uno de los temas que seguro va a ser central en estas 3 horas de Marca. El Grupo Polar, en cabeza del empresario Lorenzo Mendoza, concentra el circuito productivo de alimentos, materias primas y derivados, hasta la cerveza. Y es el Estado venezolano quien, a través de los dólares provenientes en un 95% de la exportación de petróleo, surte a esa corporación y a las tribus de una burguesía realmente parasitaria con los bolívares que deberían alcanzar para abastecer al pueblo a precios regulados oficialmente. Casi nada de esto sucede. El sector privado amarroca, restringe la oferta, los productos básicos se acaban a horas o menos de llegar a los centros de expendio, el mercado negro florece a todo nivel, y sectores de la propia población se pliegan a la movida en el fenómeno conocido como bachaqueo, en alusión a una hormiga culona que arrasa con lo que venga, proveyéndose incluso de más de lo que necesita para después venderlo a 3 o 4 veces el precio original fijado por el gobierno. Esto lleva entonces, vaya pregunta también,
a interrogarse sobre los grados alcanzados en la conciencia popular, tras haberse quedado sin un líder de la magnitud incomparable de Chávez, que tenía bien cortitos a los dueños de la especulación. De hecho, las masas que repusieron en el poder a Chávez, tras el golpe de 2002, afrontaban una situación de carencias análoga a la de ahora. También se habían vaciado las góndolas, pero salieron en defensa del hombre que jamás traicionó a su pueblo. Él les explicaba con lujo de detalles quién era el enemigo, cuál futuro se intentaba construir y qué pasos concretos estaban dándose. Mas luego deriva el interrogante sobre si este proceso, limitado por las formas demoliberales, entendámonos, tiene buen destino en radicalizar algunos de sus procedimientos. Maduro, quien tiene mandato hasta 2019, amenaza pero no termina de ejecutar acciones directas contra la guerra económica que le han desatado unos núcleos privilegiados de la cultura rentística. Y esa ausencia de enjundia es admitida en voz baja, como lo hemos chequeado, por referentes y simpatizantes del oficialismo. Está claro que ya no alcanza aquí con echarle la culpa al imperialismo si falta leche, arroz, pañales, huevos, papel higiénico. El gobierno apela a la responsabilidad de los empresarios con mucha paciencia, se diría que demasiada, y abre también la pregunta en el propio chavismo de a cuál burguesía se dirige. Porque aquí no hay eso, en términos de quienes inviertan en el país más allá de sus apetitos patronales. Por cierto, los problemas de abastecimiento y circuito distributivo no solo son cosa de la mera especulación privada para maximizar su tasa de ganancia y tumbar al gobierno. Por supuesto hay ejemplos demostrativos del abuso liso y llano para perjudicar a los sectores populares, como el hecho de que falta leche, bien que no sus derivados. Falta leche, pero hay yogur, crema, queso. Sobra el pan, pero falta la harina para hacer arepas. A la par, hay deficiencias severas en los administradores del llamado poder popular, en las comunas, en los barrios populares. Allí estuvimos, claro. Y en el gerenciamiento de supermercados y comercios en general. Faltan productos básicos en lugares que quedan a metros de otros en los que sí los hay. Y desde ya, una vez que se llegó al final de la cola y no quedó nada, se acabó el partido y a comprar en el mercado negro. Y es comprensible. ¿A quién se le ocurre que no concluye en desgastar a casi cualquiera, levantarse todos los días para saber que le esperan carencias múltiples y colas inútiles? Y aún así, y gracias a las conquistas insólitas, enormes que consiguió Chávez en un país acostumbrado históricamente a la exclusión de sus inmensas mayorías, ni el más furibundo o casi de los denominados escuálidos, así se les llama aquí a los opositores, dice que hay hambre. Más todavía, la educación y salud públicas han registrado adelantos fenomenales, y la construcción de viviendas fue y hasta sigue siendo un motor de la economía que siempre está a cargo del Estado. Mucha de esa gente votará mañana en contra del gobierno, no sé si les suena, antes que a favor de una oposición de nombres desconocidos. Chávez les proporcionaba una épica, un sentido de afrontar con optimismo obstáculos cansadores. Esa idea de progreso que hoy, como nos dijo una diputada del chavismo, entró en un bache. En cierto aspecto, hay similitudes con lo recién ocurrido en Argentina. No en cuanto a la campaña, porque entre nosotros sí hubo una fortísima presencia opositora, aunque igualmente intentando esconder sus objetivos auténticos. Pero sí respecto de amplias franjas populares y clases medias que, al cabo de reingresar a la satisfacción de sus necesidades básicas, de consumo y, en definitiva, mejoramiento de su calidad de vida,
ejercen su derecho a exigir un mayor agrande de la torta. La diferencia es que en Argentina, esta vez, no se votó con la economía como primer actor. Acá sí. En Venezuela se vota con ese ingrediente antes que cualquier otro. Aquí hay menciones a la corrupción oficial, inclusive entre el mismo chavismo, ya lo van a escuchar, a persecuciones políticas que no resisten análisis de tan burdas que son las denuncias, de tan burdas, y a amenazas a la libertad de prensa que son todavía más ridículas que en Argentina. Pero de ninguna manera eso es el eje de la cuestión. No crean en nada de lo que les dicen los medios al respecto. Todo pasa así por el horrible mal humor frente al desabastecimiento. Desde esa base, las elecciones se han convertido marcadamente mañana en un plebiscito sobre la gestión gubernamental y la oposición. Hace meses, y con todas las encuestas a su favor, ya instaló que mañana ganará con amplitud. Si eso no pasa, y así ganara por margen estrecho, aquí hay coincidencia acerca de que denunciará fraude. No sé si no les suena también. A pesar, les recuerdo, de que el sistema electoral venezolano es considerado ejemplar internacionalmente. En todo el país se vota con boleta electrónica y hay numerosos observadores extranjeros. En todo caso, esto lo charlamos con Pedro ya creo que el sábado pasado, es el sistema de distribución de votos, que no proviene del chavismo, es histórico, lo que puede contribuir a crear un clima de interpretación enrarecido. La oposición mañana puede ganar por gran diferencia en la suma total de sufragios y no alcanzar la mayoría parlamentaria, de acuerdo con un reparto que privilegia la representación territorial por sobre la cantidad de gente de cada distrito. En otras palabras, las zonas más pobladas otorgan la misma proporción de representantes que las menos voluminosas, ¿entiende? Y eso significa que si el chavismo conserva sus números en los poblados del interior, donde es tradicionalmente más fuerte, puede perder en la suma de votos nacionales, pero lograr la mayoría simple en la Asamblea Nacional, en el Congreso. Pero esa mayoría no sería lo que se designa como calificada, que es la que alcanza para aprobar proyectos clave. Habría una suerte de empate parlamentario por el cual el oficialismo ya no podría apoyarse en la Asamblea para gobernar, ni la oposición usarla para acabar con el gobierno. Todo bajo la penetrante intervención de los Estados Unidos, gracias, entre otros, al pequeño detalle de que estamos aquí, asentados en la mayor reserva petrolera del mundo. Unos 19,5 millones de venezolanos, habilitados para votar voluntariamente, decidirán mañana si quieren corregir deficiencias y privaciones, retrocediendo hacia la Cuarta República de componendas burguesas que el chavismo destituyó, o si renuevan la confianza de que puede hacérselo dentro del proceso histórico abierto hace 17 años. Y sea cual fuere, el resultado acá en Venezuela incidirá en las fuerzas populares que con sus aciertos y contradicciones soplaron aire fresco, tan fresco, en el paisaje sudamericano. Argentina viene de girar a la derecha, y si mañana hay en Venezuela un signo similar o idéntico, aunque se trate de elecciones parlamentarias, será otro golpe duro para los que han expresado y cumplieron cambios reales. Lo que de ningún modo variará es que el piso y ampliación de derechos sociales tiene ahora a quienes los defienden. Esa derecha supo tenerla fácil. Ya no.